Hola, Hola, acá Dan. acá Isa, Bienvenidos a nuestra primera reseña en video de El el fantasma fantasma de de Canterville Canterville y y otros otros relatos, relatos. editado por Editorial Alma. Alma. Este es un buen libro para conocer a White. El título puede resultar engañoso para un lector que no conozca las obras de este autor, porque en primer lugar la extensión del relato es pequeño en comparación a la cantidad de cuentos que trae este libro, y en segundo lugar las temáticas que se tratan en el interior no son de suspenso como intenta atraer público en la portada. El libro en sí está compuesto de 3 ediciones anteriores de cuentos, relatos y además se ediciona un poema. La primera publicación es del año 1888 llamada El Príncipe Feliz y otros cuentos. Para nosotros esta publicación relata los cuentos clásicos, los cuales están dirigidos a un público más bien infanto-juvenil y su finalidad es dejar una enseñanza o moraleja acerca de la condición humana. También se incluyen dentro del texto El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, El amigo fiel y el famoso cohete. La segunda publicación es El crimen de Lord Arthur Savile y otras historias, editado en 1891. Aquí encontramos el cuento que le da el título al libro, además de La esfinge sin secreto y El modelo millonario. También se agrega un texto que es el retrato de Mr. W.H., quien en primera instancia fue publicado en una revista antes de formar parte de esta edición. Para nosotros las temáticas aquí están dirigidas hacia un público más adulto, caracterizado por la sátira y la crítica de la sociedad de aquella época. La tercera publicación contenida en este libro es Una casa de granadas del año 1892, la cual para nosotros representa un intento de retomar los cuentos clásicos, pero de una forma un poco más profunda, dirigida a un público más adolescente o adulto joven. Dentro de esta publicación se contienen los relatos como El joven rey, El cumpleaños de la infanta, El pescador y su alma y El niño estrella. Finalmente, esta edición agrega un poema escrito en una de las etapas más difíciles de Oscar Wilde, donde nos intenta describir el trato que recibían dentro de la cárcel los reos de la prisión de Reading, donde pasó 2 años de trabajo forzado por el delito de sodomía. Respecto a la edición, está ilustrada por Fernando Falcone. Son ilustraciones a lápiz grafito o de la técnica de carboncillo, y cada una de estas imágenes ilustra alguna escena representativa de cada uno de los relatos. Para hacer nuestra primera lectura en los libros de esta editorial, consideramos que es una buena opción para acercarse a los clásicos de la literatura a un precio razonable y de buena calidad. A pesar de esto, encontramos algunos errores en esta edición. En la página 55 encontramos un artículo que está mal utilizado, ya que en lugar de decir una larga pértiga, el libro dice un larga pértiga. En la página 95 podemos encontrarnos con que falta la utilización de un adverbio, ya que la frase que dice el libro es "y de un pequeño momento pánico", aunque lo que debería decir es "y de un pequeño momento de pánico". En la página 132 hay una equivocación, ya que en lugar de decir "hubo consenso en afirmar", agrega el libro "hubo consenso el afirmar". Y uno de los errores que más es llamativo es el de la 207, donde en lugar de ocupar la palabra trompeteros para hablar de las personas que suelen tocar este instrumento, el libro se equivoca y nos escribe trompetertos. Así hay alguna serie de errores que esperamos que en la edición nueva del libro, que trae el dibujito en el costado, se haya arreglado. Cuando se trate de libros que presentan varios relatos, solo haremos reseñas de la historia principal, la que sale en el título, pero también haremos un top 10 de los relatos que más nos gustaron a cada uno y elegiremos el que menos nos sorprendió. El fantasma de Canterville, más que un texto paranormal, de suspenso o terror, es más bien una sátira en la que Wilde intenta hablar sobre las diferencias culturales entre la sociedad capitalista estadounidense y la sociedad británica. En este texto, en este relato, hay una familia, que es la familia Otis, que se muda desde Estados Unidos a un castillo embrujado. Y a pesar de las advertencias y evidencias de la existencia de un fantasma que lleva acosando a todos los habitantes de esta mansión hace 300 años, llamado Simon de Canterville, hacen caso omiso de él y de hecho llegan a ridiculizarlo, tratándolo como alguien más de la familia.
se nos presenta el estereotipo de una familia estadounidense capitalista que posee un producto para todo tipo de aparición fantasmagórica, como por ejemplo el quitamanchas o el desengrasador de cadenas. El relato se torna más serio cuando la hija de los Otis logra establecer una conversación con el fantasma. Los invitamos a descubrir el final para no spoilearlos. Ahora vamos con el top 3 de los relatos que más nos gustaron. Parto yo. Mi primer lugar es El pescador y su alma. Lo dejo acá porque considero que es un cuento muy poco conocido de Wilde y le encuentro que tiene mucha proyección para el cine o para alguna proyección audiovisual en televisión. Además, los personajes son atractivos y hay un cuento psicológico entre el pescador y su otro yo, que es esta alma o esta sombra que escapa de él. En segundo lugar voy a dejar un clásico que es El ruiseñor y la rosa, ya que fue uno de los primeros cuentos que yo leí en mi infancia de Wilde, así que me marca. Y en tercer lugar dejo un texto que me sorprendió mucho, que es El crimen de Lord Arthur Savile. Para mí dejo en primer lugar la balada de la cárcel de Reading porque siento que fue más real. El autor no recurrió tanto al intelectualismo para enganchar a la audiencia, sino que logra retratar su experiencia y hace vibrar al lector. Además que está basada en un hecho real donde se condenó a un reo al ahorcamiento por matar a su mujer. Y acá también vemos la postura de Wilde contra la pena de muerte, que además la considera brutal e incongruente. Por eso fue el que a mí más me gustó y me sorprendió de hecho. En segundo lugar dejo El crimen de Lord Arthur Savile porque me gustó mucho. De él sí que no había escuchado nada, este texto no lo conocía y me gustó mucho. Y al final obviamente dejo uno de los clásicos que me gustaba mucho cuando niña, que es El príncipe feliz. Vamos con los textos que menos nos sorprendieron, menos nos gustaron y menos disfrutamos. Para mí ese texto fue La esfinge sin secreto. En primer lugar porque no hay un desarrollo de los personajes y en segundo lugar porque el título del cuento es un resumen de lo que va a pasar. No hay ningún misterio, no hay ningún secreto, es un texto innecesario. El menos interesante para mí fue El cumpleaños de la infanta porque había una sobredescripción del espacio físico y además introduce cosas innecesarias porque luego no cierra las ideas. Por ejemplo, el papá de la infanta, quien tenía un duelo patológico con su esposa muerta. Nuestro comentario final o nuestra crítica final respecto a este libro es que puede ser un poco engañoso para alguien que nunca ha leído Wilde, sobre todo entendiendo que El fantasma de Canterville ocupa un lugar súper pequeño dentro de toda la colección de relatos que están dentro de la edición. También podemos mencionar que la edición nos trata de representar que es un libro de suspenso, de terror, pero muchos de los cuentos que aparecen no tienen esa temática. Otra de las críticas que le podemos hacer a este texto o a esta edición es que el costado lateral se fue desgastando con el tiempo a medida que lo fuimos trasladando de un lugar a otro, así que les aconsejamos no trasladarlos mucho. Otra de las críticas que encontramos es que el autor recurría mucho a palabras en francés o que intentaban demostrar intelectualismo. Por lo tanto, hubiera sido bueno también un par de notas al pie de página más en la edición. Sentimos que quedó un poco pobre en eso. Un punto a favor es que los relatos están ordenados cronológicamente, lo que le brinda al lector la posibilidad de vivenciar la evolución y la madurez de las distintas fases de Wilde. Cada texto está acompañado además de imágenes que nos permiten visualizar algunas escenas. Gracias por acompañarnos en este video. Este es nuestro primer video y esperamos seguir realizando más. Vamos a estar haciendo una encuesta para ver qué libro vamos a leer, si es que nos vamos con Dan o con Isa. Sigan mi camino, mis libros van a ser mejores que los de Isa. ¡Qué falso! También vamos a abrir un canal en YouTube para ir resubiendo las reseñas. Compartan nuestro material y ayúdennos a tener más seguidores. Esperamos sus sugerencias y comentarios. Muchas gracias. ¡Chao! Chao, que estén bien.